A ver, chavos, es que me salí, pero ya están viendo mi pantalla y me escuchan. Así es. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, enfermedad parasitaria del sistema nervioso más frecuente, 50,000 muertes al año y más de 20 millones de personas infectadas en el mundo. Es causa de epilepsia adquirida o de inicio tardío en nuestro medio. Y bueno, esto siempre se había atribuido a comer carne de cerdo, sin embargo, ahorita vamos a ver que no es tanto así. Hay áreas que están marcadas en rojo, las áreas de alta prevalencia a nivel, sobre todo ahí en la India, y hay unas áreas endémicas en Estados Unidos, son los cuadritos que ven en azul, que tienen como característica ser donde está la mayor parte de gente latina en Estados Unidos. Causa de patología neurológica precisamente en América Latina, África y Asia, casi el 20% de admisiones hospitalarias y la prevalencia de 3.6%, afectando a ambos sexos y a clases sociales. Mucho tiene que ver precisamente parte de la convivencia. Y esto es muy importante. En un lapso de 90 a 120 días, después de haber ingerido el citicerco en la carne de cerdo mal cocida o cruda, se convierte en tenia. La tenia es capaz de liberar hasta 80,000 huevecillos diariamente, que son eliminados y que pueden salir por heces fecales, pero que además tienen la característica de sobrevivir hasta por 3 meses en el medio ambiente más inhóspito que exista, frío, calor, humedad, resisten la desecación, es decir, que son verdaderos boinas verdes los cisticercos. La cisticercosis se adquiere por la ingesta de los huevecillos de la tenia contenidos en verduras contaminadas o bien por autoinfestación por la vía ano-mano-boca. De manera que la tenia o solitaria, a medida de que avanza su maduración, va liberando uno o dos proglótidos, se llaman estos cuadritos, y cada uno de ellos tiene hasta 50,000 huevecillos que van a ser eliminados, en parte para que los pueda ingerir en forma inadecuada, por supuesto, pues los ingiere el otro huésped natural, que es el cerdo, o el hombre, que también va a ingerir sobre todo verduras, legumbres, frutas de tierra regadas con aguas negras, y que ingiere el huevecillo. El huevecillo de la tenia se absorbe el tubo digestivo y por circulación llega a cualquier parte, puede llegar al músculo, al riñón, al ojo, pero llega predominantemente al cerebro. Estos huevecillos, que salen aproximadamente 50,000 por cada un proglótido, entonces esos son altamente infecciosos. ¿Por qué? Porque pueden llegar por vía hemática y romper la barrera hematoencefálica y entrar al cerebro. El cisticerco es un cesto armado con un escólex, que es este gusanito, y que alrededor del escólex vendrá una cápsula o un quiste. El escólex está formado por ese gusanito con 4 ventosas y dos coronas de ganchos en la parte central, y que, bueno, puede ser de tamaños diferentes, y que una de las cosas es que puede llegar a ubicarse o a localizarse en cualquier parte del sistema nervioso. Obviamente, el cisticerco siempre llega por lo regular al parénquima cerebral. Sin embargo, lo podemos tener también en el espacio subaracnoideo, en el cuarto ventrículo, interventricular, tercer ventrículo, en las meninges, en las cisternas de la base, hasta aquí, o incluso en la médula espinal. Podemos tenerlo también ahí localizado. Generalmente son únicos, pero pueden agruparse en racimos, de ahí el nombre de cisticerco racemoso, que puede ubicarse en cualquier parte del parénquima cerebral, causando una reacción inflamatoria perilesional con liberación de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, edema y una reacción alrededor. Un edema, una reacción gliótica, si se llama,
y incluso puede causar hasta vasculitis alrededor del proceso inflamatorio. Las lesiones típicas, vean aquí como esta, las lesiones típicas, que son lesiones como ensacabocado, ahí, ya que tiene su cápsula, como pueden ver ahí, tiene una capsulita y tiene el escoles, que es el gusanito en medio. Estas lesiones, entonces, son los cisticercos que están vivos y se llaman así, cisticercos en fase encefalítica. Ahí está, pero cuando empiezan a inflamarse, sí se van a llamar fase vesicular, y cuando se empiezan a morir, fase encefalítica. Ahí podemos ver varios cisticercos en la autopsia, y microscópicamente pues son así como de repente los vemos, las lesiones pequeñitas, lesiones ensacabocados, si se van a ver las imágenes, y que significa que es un quiste, una membranita que tiene un gusanito adentro, que es el escoles, es el gusanito, y así la cápsula con líquido en su interior, es lo que pasa. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variables, van a depender desde la localización del parásito, del número de parásitos, la fase en la que está, el tamaño, pero también depende de la respuesta inmunológica del huésped, que eso también es importante, ya que pueden pasar dos cosas. Cuando el cisticerco entra al cerebro, imagínense lo bonito que debe ser, que entras, así como Alicia en el País de las Maravillas, que entra a un mundo diferente, donde está lleno de neuronas y todas conectadas eléctricamente, como de luz. Entonces el cisticerco se presenta y las neuronas en turno, que están ahí vigilando, que están ahí cerca, pues se ponen de acuerdo. Existe algo que se llama tolerancia inmunológica. El cisticerco no les va a causar mayor daño, va a tomar un poco de calcio, de azúcar, y etcétera, ¿no? De sodio. Y entonces ya vivieron felices para siempre, hasta que el cisticerco se muere por causas naturales, vamos a decir así. ¿Ok? Sin embargo, existe la otra posibilidad. La otra posibilidad es que el cisticerco, una vez que entra, es atacado severamente por células de defensa, lo que ocasionará la muerte del cisticerco, pero de una forma aguda, rápida, y que esto va a ocasionar liberación y edema perilesional que complicará el estado del paciente. Por eso es importante, y lo vamos a hablar ahorita en cuanto al tratamiento. Bien. Muy bien. Ahora, eso va a ocasionar que el paciente pueda tener crisis convulsivas, cefalea, síntomas, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas puede tener el paciente? Además de la cefalea y la epilepsia, pues bueno, no hay un síndrome clínico específico. O sea, no hay tal o cual cosa. Por eso se le considera a la cisticercosis como la gran simuladora, porque puede dar muchos síntomas diferentes. Puede haber hipertensión intracraneal, puede causar demencia y algunas veces compromiso de pares craneales con los cisticercos basales, los que están cerca del origen aparente de varios pares craneales, como por ejemplo el ángulo pontocerebeloso. Bien, algunos pacientes que empiezan con visión borrosa y que tienen cisticercos en cámara anterior, en este cisticerco, o incluso cisticercos dentro del globo ocular, y entonces hablamos de que lo vamos a diagnosticar por un examen de fondo de ojo. Y la manifestación por parte del dolor, pues es la visión borrosa, generalmente unilateral. Ok, dentro de los datos importantes, el aumento de la presión intracraneal puede llegar fácilmente con cefalea, vómito y papiledema. Recuerden que es el síndrome de aumento de la presión intracraneal. Podemos tener, de acuerdo a la localización de los parásitos, signos focales, como hemiplegia, parálisis facial,
problemas sensitivos, Babinski y todo lo que corresponde a neurona motora, síndrome cerebelo, recuerdos donde te localicen. Podemos tener una complicación frecuente que es la hidrocefalia. Aumento en la cantidad de líquido, sobre todo cuando los cistos obstruyen los agujeros de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Un porcentaje que equivale más o menos al 50% de las veces, los cisticercos pasan asintomáticos por esa tolerancia inmunológica de la que habíamos comentado. Ahora, algo muy importante es que los pacientes pueden desarrollar una infección o un proceso agudo que es la encefalitis cisticercosa. Fíjense, todos los cisticercos vivos, ahí, por ejemplo, este ejemplo que estamos viendo en la imagen, todas esas lesiones en sacabocado, con Scollett, son cisticercos que están vivos. Esa es una fase que se llama fase vesicular. Ahora, si yo le doy a este paciente albendazol, ahorita que vamos a ver el tratamiento, pues empiezan a morir todos los cisticercos. Pero como cualquier ser vivo, cada cisticerco que nos empieza a morir, empieza a tener una reacción inflamatoria prelesional. Entonces resulta que van a tener edema, y el edema de uno se junta con el de otro y con el de otro, y es el edema de este con el de este, y el edema de este con el de este y con el de este, pero este ya se unió también con los edemas de este lado. El edema de este con este, y este con este y con este, y el edema de este con el edema de este. Entonces ahora tengo un cerebro edematizado. Y el diagnóstico, obviamente, clínicamente, el paciente había convulsionado 5 veces, pero ahí la llevaba, y ahorita con el albendazol que le di, el paciente tiene una encefalitis cisticercosa y está en coma, en terapia intensiva con ventilador. ¿Por qué? Pues porque hizo gran cantidad de edema cerebral por la muerte de los parásitos. Vamos a ver qué vamos a hacer en el tratamiento. Es difícil hacer el diagnóstico solo por la clínica, porque además es puede simular cualquier cosa, puede simular un tumor cerebral, puede simular un Parkinson, muchas cosas, un infarto cerebral. ¿Y por qué? Pues porque vemos que las lesiones son múltiples, quistes grandes, calcificaciones o calcificaciones únicas, como es que ven acá, o la combinación, calcificaciones y quistes al mismo tiempo en el mismo paciente. Porque la calcificación va a ser la parte final de la evolución del cisticerco una vez dentro del tejido cerebral. Entonces, clínicamente va a ser difícil, pero vamos a pensar en ella siempre. Vamos a hacer estudios de imagen. Las placas simples realmente solo podría ver las calcificaciones. Usamos mucho la resonancia magnética y la tomografía, siendo ya por mucho la tomografía probablemente el estudio más importante. Las pruebas inmunológicas caen más en desuso, dada que la calidad de las imágenes que tenemos en tomografía y resonancia ya me dan un criterio absoluto, que les voy a enseñar un ratito, un criterio absoluto para poder diagnosticar la cisticercosis sin necesidad de exámenes de laboratorio. Vamos a ver más adelante. Todo lo que ven aquí es así como una colección de casos: cisticercos intraventriculares, parenquimatosos, vivos, algunas clasificaciones únicas, combinación de lesiones en sacabocado, que son los quistes vivos, pacientes en los que ya se murieron ahí 50 o 60 cisticercos, otros que están ahí combinados, etcétera, en tomografía. A veces solo vemos calcificaciones, y las calcificaciones localizadas estratégicamente, por ejemplo, esta en el lóbulo temporal, se vuelve muy, muy epileptogénica. Entonces, el cisticerco puede dar síntomas vivo o muerto. Puede ser que vivo no dé síntomas, estuvo en tolerancia inmunológica y cuando se murió ya se calcifica y entonces da síntomas. Por eso puede ser causa de epilepsia de
inicio tardío. En tomografía, entonces, ¿qué es el mejor estudio? Porque podemos ver los quistes y podemos ver las calcificaciones. Vean todas las calcificaciones que son los cisticercos. ¿Por qué? Porque vean esta calcificación. Estas son las calcificaciones. En tomografía se ven hiperdensas, pero las calcificaciones en resonancia magnética se ven hipointensas. Esta que ven aquí es una calcificación, solo que en resonancia se ven hipointensas. Es el mismo paciente. En la imagen de su izquierda, que es la primera, ahí tenemos la calcificación, pero alrededor hay edema cerebral. ¿Qué quiere decir? Que se acaba de morir el cisticerco, tiene pocos días de muerto, pocos días de que terminó su proceso de calcificación y tiene edema, cosa que va a desaparecer en un tiempo determinado. Y aquí vean la comparación. Tomografía y resonancia magnética en T2 y T1. En tomografía, acuérdense, todo lo que veo blanco o es hueso o sangre. En este caso es una calcificación por cisticerco pegadito al ventrículo. El mismo paciente, pero en resonancia magnética, ahí está el efecto de llenado, el huequito, que es la calcificación. Y aquí en T1 también está la calcificación. Entonces, las calcificaciones no se ven blancas en resonancia, se ven hipointensas, o sea, negras. Y sí se ven hiperdensas en tomografía, como estas que ven aquí, que son calcificaciones. Ahora, la evolución del parásito, una vez que entra y rompe la barrera hematocefálica, se va a encontrar primero en la fase vesicular, que son los que ven aquí. Es el cisticerco con su escólex y su cápsula. De ahí, ese se llama etapa vesicular. Ahora, cuando empieza a morir el paciente, que puede ser en cualquier momento, o después de muchos años, la cápsula se empieza a engruesar, el parásito está deleznable, es decir, deshilachado. Ya nomás te veo la pura cápsula y empieza a llenarse de líquido, y posteriormente ya ese líquido se empieza a hacer turbio, empieza como a hacerse espeso el líquido, como si fuera pasta de dientes, y en este momento ya estamos en la etapa nodular granulomatosa. Está ya el paciente no, pero el cisticerco está ya moribundo. Aquí en la fase A estaba sano, vivo, en la fase B está enfermo, en la C moribundo, y ya se muere, y entonces se calcifica, se llama nodular calcificado, que es la calcificación ya en la etapa final de la muerte del parásito. Por eso vean acá, en las formas parenquimatosas, por ejemplo, quístico, coloidal, con edema, nodular, granulomatoso, calcificado, ¿sí? Y entonces, cuando lo vemos calcificado, pues ya se ve que ya el parásito ya falleció. En esta resonancia magnética vemos imágenes muy bonitas en donde veo la membrana con el escólex, parásitos. Vean que bien se ve el gusanito y este tiene edema. Este empieza a ver edema, pero ya no veo el gusanito porque ya está tirado por ahí como borrachito. Ven acá de acá, de abajo, ahí se ve el escólex como acostado, como dormido, pero ya es una fase inicial de daño. Y los pacientes que empiezan a tener muerte de sus cisticercos empiezan a tener proceso inflamatorio. Ven que clarito se ve toda la inflamación de este paciente, que incluso le va a comprometer hasta la parte más frontal por edema perilesional. Este es otro ejemplo en donde veo un cisticerco vivo en resonancia y en tomografía. Pero ¿qué pasa con las calcificaciones? Bueno, aquí en tomografía veo varias calcificaciones y acá, si acaso, puedo ver los defectos de llenado que se ve como zonas hipointensas en diferentes partes del cerebro. El edema también perilesional, ¿sí? Y el escólex aquí en este quiste frontal, que se ve claramente, y así como eso, vamos teniendo los cisticercos. Bien. También vamos a clasificar a la cisticercosis en activa e inactiva. Evidentemente, la inactiva pues, va a ser las calcificaciones parenquimatosas y la fibrosis que deja sobre las meninges. Mientras que la parte activa es la aracnoiditis inicial, hidrocefalia, quistes parenquimatosos, infarto cerebral por vasculitis, efecto de masa, quistes, etcétera. De acuerdo a todo, va a ser la manifestación donde se localicen.
Bien. Hay criterios, esta publicación es precisamente del doctor Oscar del Bruto, ahí se ve, en donde hay criterios que se utilizan para dar un diagnóstico definitivo. Hay criterios absolutos, por ejemplo. Entonces, los criterios se han dividido en 4. Vamos a ver criterios mayores, menores, criterios epidemiológicos y criterios absolutos. Si yo tuviera que hacerle a los pacientes con cisticercosis una punción lumbar, tomar líquido cefalorraquídeo y analizarlo. Entonces, eso sería una de las pruebas que había que hacer. Sí, pero resulta que desde que aparecen los mejores equipos de tomografía y resonancia magnética, el encontrar las imágenes características, ya sea por tomografía o por resonancia, se cumple el criterio absoluto. Obviamente, vean cuáles son los otros dos. Demostrar histológicamente el parásito o ver un parásito en el fondo del ojo. Bueno, son un poco más complicados. Pero tener una tomografía o resonancia magnética con las imágenes típicas es un criterio absoluto y es suficiente para el diagnóstico. Porque los criterios mayores serían tener una imagen sugestiva, no tan clara como acá, pero así sugestiva de neurocisticercosis. También los anticuerpos para cisticerco, resolución del parásito del quiste después del tratamiento, o que el quiste se vaya resolviendo espontáneamente. Son criterios mayores, pero acuérdense de este criterio. Un solo criterio absoluto es suficiente para el diagnóstico. Los criterios menores son igual pruebas de laboratorio, de una imagen a ver muy parecida, pero es importante también los criterios epidemiológicos. Haber estado en contacto con Tenia Solium o vivir en áreas endémicas. A nivel mundial hay áreas endémicas y a nivel de nuestro país también. La parte central de la República Mexicana, donde está Michoacán, Guanajuato, parte del Estado de México, el Estado de Puebla, un poquito de Tlaxcala por ahí, San Luis Potosí, son áreas muy centrales en el país que utilizan frecuentemente aguas negras para regar los pastizales y las verduras y legumbres de patas de tierra. Entonces, el diagnóstico definitivo se hace teniendo, ya dijimos, un criterio absoluto. Y con eso es el diagnóstico definitivo. El diagnóstico o el criterio absoluto sería el tener un estudio de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Las pruebas inmunológicas prácticamente ya no las hacemos, precisamente por esa alta especificidad que tienen los estudios de imagen, ¿no? Los estudios de imagen son esenciales para el diagnóstico de la cisticercosis, definitivamente, y esto hace que pues, a todos los pacientes tratemos de pedirles tomografía o resonancia magnética para ir viendo las lesiones que se presentan y que tienen una alta posibilidad de tratarse de cisticercos. Hay lesiones que se parecen, pero que no son tan claros, pero hay lesiones que sí son totalmente evidentes. Muy bien. Como parte del tratamiento, vamos a hablar en 3 puntos: medidas generales, tratamiento sintomático y tratamiento específico. El tratamiento específico se divide en 2: cisticida, o sea, el veneno para el parásito, o tratamiento quirúrgico. Muy bien. Entonces, el tratamiento utilizado, principalmente vamos a tener 2, el praziquantel y el albendazol, como cisticidas o medicamentos específicos. Además, podemos utilizar medidas antiedema, como la dexametasona, el diurético cerebral, que es el manitol o la acetazolamida. Otras veces requerimos anticonvulsivantes, antiinflamatorios, etcétera. Muy bien. Entonces, el tratar de lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño es fundamental. Tratar de evitar comer en lugares que no están totalmente limpios o aseados, pues también es complicado porque podemos encontrarnos la cisticercosis a la vuelta de la esquina. Y esto que vemos, la defecación al aire libre y la presencia de marranitos, esos son marranitos, parecieran perritos callejeros, pero no, son el animal que convive mucho con el ser humano
y también es portador de la enfermedad. El tratamiento depende del estadio, de la etapa de la enfermedad y los síntomas que se tiene. Por ejemplo, un tratamiento sintomático es con anticonvulsivos, con analgésicos, con algunos antipsicóticos. Eso desde el punto de vista de medicamentos paralelos al tratamiento específico. Uno de ellos es el praziquantel, que es el primero que se encontró, a veces por chiripada, de que funcionaba para matar los cisticercos. Y era un antiparasitario para los animales, para los cerdos. El praziquantel es muy caro y era el que se utilizaba hasta que aparece el albendazol. El albendazol es un imidazol con acción anticisticerco que bloquea la captación del glucosa del parásito y lo inmoviliza y lo mata. La dosis del albendazol es de 15 miligramos por kilo por una semana. Se puede dejar al paciente descansar 1 o 2 semanas y se vuelve a dar el tratamiento como para reforzar lo que se tiene. Entonces es la dosis del albendazol. Y precisamente hace 30 años, 40 años más o menos, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México, se empezaron a hacer las pruebas para averiguar la dosis de los medicamentos. Y entonces se hizo un estudio comparativo del praziquantel contra el albendazol. Resulta que mientras el praziquantel tenía una eficacia máxima de 70%, el albendazol de 90%. Mientras el praziquantel tenía una penetración muy limitada al espacio subaracnoideo, quiere decir, no podía tratar pacientes con cisticercos intraventriculares. De la misma forma, el uso de esteroides disminuía la concentración plasmática del medicamento y igual los antiepilépticos no funcionaban igual porque disminuían sus niveles con el praziquantel. Totalmente al revés, el albendazol, que penetra el espacio subaracnoideo, y además que el uso de esteroides y antiepilépticos o anticonvulsivantes realmente no le afectaban, al contrario, subían los niveles plasmáticos del medicamento. Y bueno, esto hace que el albendazol sea el tratamiento de elección para la cisticercosis. Por último, el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo es el tratamiento quirúrgico? Bueno, pues cuando tenemos hidrocefalias se pone una válvula de derivación, o cuando hay cisticercos intraventriculares que no respondieron al tratamiento médico. Los quistes pueden ser grandes o pequeños. Si está muy cerca, se puede hacer una cirugía para extraer al cisticerco, como lo pueden ver acá. Vean, ahí se ve la pelotilla, cómo está saliendo. Ahora a veces se prefiere, ahí está, vean, así es. Así son los cisticercos, la membranita, el escoles viene por ahí, ya para que me desecho, porque cuando crecen muy grandes el escoles se queda pequeñito ahí, microscópico. Bien, la cirugía endoscópica, tanto para extraer cisticercos oculares como cerebrales, es una endoscopía muy pequeñita, en donde a través de cortes uno puede fragmentar el cisticerco y sacarlo prácticamente completo. Y una de las cosas importantes es que hasta hace algunos años la hidrocefalia era la causa de muerte de los pacientes con cisticercosis. En la actualidad, bueno, por ejemplo, la tercer ventriculostomía o el cateterismo precisamente endoscópico cerebral permite no solamente extraer los cisticercos, sino hacer un procedimiento para tratar de mejorar el movimiento del líquido cefalorraquídeo, evitando una de las complicaciones que es la hidrocefalia. Muy bien, pues ahí termina el temita de cisticercosis cerebral. ¿Preguntas, chavos? No, doc. No, ¿todo bien? Muy bien, jóvenes ilustres. Mañana no hay clase y el lunes examen. Acuérdense, hasta este tema, hasta cisticercosis. Doc, ¿cómo va a ser el examen? ¿Es proyectado? O... Sí, las preguntas aparecen. Les voy a pedir que tengan a la mano una hojita, se va a llamar hoja de respuestas. También espero que todos tengan forma de tomarle foto a esa hojita de respuestas. Las preguntas, que son como 20 o algo, es con tiempo, 30 segundos o 20 segundos.
Los casos clínicos a lo mejor 40 segundos para contestar la pregunta. Yo les voy poniendo las preguntas en la pantalla y ustedes nada más en la hojita de respuestas ponen las respuestas. Por ejemplo, pregunta número 1. Y es de opción múltiple. A, B, C. La pregunta es B. Entonces ponen ustedes 1B. La pregunta número 2, C. La 3, D. Así, según dándole. Ahí, nada más la hojita de respuestas. En la última, les aviso, es la última. Y saliendo, damos 2, 3 minutos para que si alguna les faltó, lo terminen. Le toman una foto a la hojita y la suben al WhatsApp. ¿Sale? Ah, eso también es con tiempo, porque no la pueden estar subiendo todo, hasta un ratito. O ahí en la tarde la subo, no. Tienen que subirla inmediatamente. Por eso damos después de la última pregunta 3 minutos para cerrar el WhatsApp, entonces ya entregan la calificación. En ese mismo momento revisamos el examen. ¿Sale? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Le ponemos nuestro nombre cuando enviemos y matrícula o...? Sí, porque luego me mandan la hojita con puras respuestas. No. Su nombre arriba de la hojita y la matrícula. Sí, gracias. Una disculpa, ¿por qué medio la enviamos? Por foto, por el WhatsApp. Pero, O sea que igual puedes poner respuestas en tu teléfono y me las subes, pero lo ideal es pues, conseguirse para el examen un teléfono que tenga cámara. Terminan de llenar la hoja de respuestas que lleva su nombre y todas las respuestas, le toman una foto y la suben al WhatsApp. ¿WhatsApp ¿Sí? personal, doctor? No, al grupo. Al grupo. ¿Sale? Disculpe, ¿cuántas preguntas había dicho? Okay, gracias, doctor. Sí. Bueno, a ver, chavos, es que si no, te van a decir, necesito que, si quieren, que les mande las presentaciones, vamos a mandarlas por correo electrónico. Entonces, les voy a dictar un número para que me hagan favor de mandar a ese número, al WhatsApp de ese número, su correo electrónico y que le pongan de qué grupo son. Ponen así, grupo de 9 a 10, ¿no? Y su correo electrónico para que les mande las presentaciones y las estudien el fin de semana. Entonces, el número al que anótenle, al que van a mandar es 2222 38 12 24. ¿Sale? 22 22 38 12 24. Sí, gracias, doctor. ¿Sale? Gracias, doctor. Nos vemos el lunes, chavos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Buen fin. Dios igual.